Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buen día. Buen día, Roberto. ¿Cómo anda? Bueno, un poco alto acá el retorno. Bueno, un montón de datos surgen de la elección de Santa Fe, ¿no? Y la verdad que no sé cómo ordenarlos porque son todos muy fuertes. Así que empiezo de manera azarosa, porque perdieron las encuestas nuevamente, con lo cual todas las conclusiones que saquemos respecto a las encuestas que hay ahora para las PASO nacionales o para las elecciones de octubre, la verdad que están muy relativizadas, muy relativizadas. Se hablaba de un resultado parejo en las internas de Juntos por el Cambio, con una leve diferencia dentro de lo que es el empate técnico a favor de Puyaro, y sacó 50% más votos Puyaro que Lozada. Es decir, que la relación de fuerzas adentro de Juntos por el Cambio, por lo menos en Santa Fe, está lejos de ser lo que decían las encuestas. Y si uno lo compara con Córdoba y otros lugares donde hubo internas de Juntos por el Cambio, en todas aparece en las encuestas mejor los halcones y después no se da ese resultado. Quizá porque los halcones son más intensos, ¿sí? Y tienen más fuerza en las redes, contestan las encuestas, en vez del otro por ahí está entre los que no contestan, que hay muchos que no contestan, pero puede estar pasando algo así. En principio las encuestas sirven para muy poco. Tampoco habían previsto semejante derrota, semejante catástrofe del peronismo en Santa Fe. Lo segundo es que sigue subiendo el ausentismo y el voto en blanco en el país, la no política, la antipolítica, que si uno la suma a la política de los halcones, que está en el borde de la democracia, ¿no? Corriéndose un poco para la no democracia, viendo lo que pasa hoy en Jujuy, habla de una situación muy problemática. En el mundo está ocurriendo, es un fenómeno que los analistas o los pensadores, si se quiere, hoy del mundo, remiten a la concentración del ingreso, a la insatisfacción democrática que genera la concentración del ingreso, la falta de poder entonces de los estados-nación frente a esas enormes corporaciones y una insatisfacción que aparentemente aumentó tras la pandemia. La derrota del peronismo, hay una derrota regional clara, que por ahí cuando el peronismo le va bien a nivel nacional se disimula un poco más, pero es un terreno perdido, todo lo que es el centro, todo el tema agropecuario. Y la verdad es que la 125 quedó un poco lejos, puede servir como semilla, como inicio de ese problema, pero si uno va al presente se mantienen las reglas del juego. Es decir, los candidatos de Juntos por el Cambio prometen eliminar las retenciones. Y el gobierno peronista mantiene las retenciones iguales con un dólar alto que con un dólar bajo. Es decir, hoy el dólar oficial es bajo, 270 pesos, y sobre eso hay retenciones del 30%. Entonces el dólar que reciben el productor agropecuario es de 190 y pico. Qué lejos está de los 530 que vimos que cerró el paralelo el otro día. Y el productor agropecuario, el grande debe seguir ganando, el chico no lo sé, debe mirarlo ese precio, ¿no? Fundamentalmente porque después debe ahorrar como todos los argentinos en dólares. Entonces cuando le queda un peso, dice, bueno, yo recibí, se supone que recibí, no sé, $100.000 y cuando fui a comprar, compré 27.000. Y eso debe generar un enojo. Digo, para no irnos tan lejos, ¿no? Es decir, yo sinceramente me cuesta pensar que el que llegue elimine las retenciones. Puede ser, lo han hecho en 2015 lo hicieron, eliminaron trigo, girasol y maíz y bajaron la de soja. Bueno, claramente te cae más simpático a alguien que elimina las retenciones y va a buscar esos pesos en un ajuste muy grande de gastos que alguien que te dice, no, mira, vas a tener que bancarte esas retenciones. Lamentablemente, desde que se obturó la posibilidad de la 125, que no hubiera solucionado esto, porque la 125 no tenía en cuenta el tipo de cambio, pero por lo menos era un poco más flexible y se podía haber avanzado en algún tipo de arancel a la importación que tuviera en cuenta todo y que también tuviera en cuenta que en algún momento dejara de ser un impuesto que no deja de ser distorsivo nunca, porque la verdad es que hay tantas cosas en juego. Digo, hoy vos
el exportador de trigo, por ejemplo, importa insumos, en muchos casos, al dólar MEP, a 500 pesos, y exporta a 190, digo, complica mucho eso. Y el tema de ver al campo como que es todo lo mismo, como que un tipo que puede producir, explotar 200, 300 mil hectáreas es igual a uno que tiene 100 hectáreas, porque todo es igual. A mí me parece que claramente es un encono que se va consolidando, ¿no? Porque siempre es igual. Este gobierno no hizo nada con eso, no cambió nada. Así que me imagino que eso es... Y es un regalo, es un hándicap que le entrega el peronismo a la oposición en cada elección demasiado grande. Provincias muy pobladas que están perdidas. Y después lo otro es la derrota de Bullrich, porque, qué sé yo, después de todo el apoyo tan grande que le dio, hasta esa payasada así tipo Mascherano que le dio a Losada, Losada tomó su tono, la copió totalmente y pierde con un resultado muy contundente. Un Larreta que se sube al escenario y vuelve a decir lo mismo, vuelve a decir que lo que él quiere hacer lo quiere hacer con acuerdos, que lo que vale es saber gestionar. Claramente está hablando de Bullrich, que no sabe cómo decir inflación, deflación, hiperinflación, y que lo único que propone es orden a las patadas. Y es un lugar a donde tenemos que detenernos, porque hace años que Europa va a las elecciones pensando si gana la derecha o la ultraderecha. Bueno, por ahí dentro de Juntos por el Cambio hay una derecha y hay una ultraderecha, ¿no? Y así que hay que empezar a mirar esas internas con más detenimiento. La verdad es que el promedio de las encuestas lo da a Larreta abajo a nivel nacional, 3, 4 puntos, el promedio. Y ayer, como las encuestas están errando por tanto, ayer Larreta respiró un poco, ¿no? Habrá dicho, bueno, por ahí no es para tanto. Y si Bullrich sigue con ese discurso tan duro, cuando pierda Bullrich vamos a respirar todos. Porque una cosa es un gobierno que durante unos años tiene un sistema de mayor acumulación en detrimento del ingreso de los trabajadores, y otra cosa es Jujuy, ¿no? ¿Qué sé yo? Cuyo candidato es el vice de Larreta. Pero que creo que son cosas que busca Larreta para complementar su personalidad. Cuando lo pone Esper, cuando lo pone a Pichetto, es demasiado obvio, ¿no? Que busca esas fórmulas, como cuando Macri para endulzarse la puso a Michetti, que era mujer y discapacitada, ya no sabía más qué buscar, ¿no? Para ablandarlo a él. Pero deja mucho, entre la parte de la política, la derrota del peronismo y la caída de los halcones, me parece que vamos a estar leyendo esto unos cuantos días. Igual, qué buena lectura desde la cuestión económica, ¿no? Fundamentalmente. Porque más allá de los factores ideológicos, el peso material que tiene la economía en la definición de los actos, ¿no? Sigue siendo lo determinante, ¿no? Por lo menos en toda esa, en Córdoba, en Santa Fe, ¿no? Es un poco lo que vos decías, me parece muy, muy interesante. Hay que decir que la derrota de Bullrich nos genera tranquilidad, eso también es cierto. No es lo mismo alguien que plantea el todo o nada o alternativas más violentas, resolución de los conflictos, que gane a que pierda. Me parece que eso es una buena... La gente se defiende como puede, incluso votando al que le parece menos malo, ¿no? Es evidente que no querían que ganara Losada, y es muy preocupante si yo creo que el voto en blanco está arriba del 7%, la abstención es altísima, 5 puntos más promedio que lo histórico. 7,25 el voto en blanco. Claro, y la abstención casi 5 puntos, ¿no? Aumentan en el promedio histórico. Eso habla de mucha gente que está disconforme con lo que votaron. Quizá yo hoy saqué un dato optimista de todo esto y es lo que ocurre en Rosario. En Rosario hay dos muy buenos candidatos, Zuckerman y Monteverde. Y la verdad es que ahí creo que ya se resolvió, ¿no? Finalmente. Sí, sí, Monteverde ganó. Monteverde es de un conglomerado político llamado Ciudad Futura, que viene de los márgenes de la política y que plantea un discurso anticasta, pero desde la izquierda. Y que en el 2000, con Cristina, cuando Cristina se junta con Alberto, etcétera, etcétera, entran e irrumpen en el peronismo. Y ahí, si bien están bastante lejos, 18 puntos debe estar, más o menos del candidato Hapkin, ¿no? Creo que es. Sí, que ganó y que tenía también una interna bastante difícil. Es una elección en la que el peronismo se puede sentir un poco más cómodo. No está cerca de ganar hoy, pero bueno, terminó la PASO y ahora es
a cara de perro con Hapkin, ¿no? Hay un peronismo remozado, en una versión gramsciana, si se quiere, y Hapkin, que, bueno, tendrá que correr con también el peso que implica gobernar desde el oficialismo a veces, ¿no? Donde la mayoría de la gente está muy atravesada por el tema del narco, y precisamente el peronismo allí va en un frente que se llama Rosario sin miedo, ¿no? Creo que se hace carne del reclamo de la gente. Veremos, ahí hay una chance grande, y Rosario es prácticamente la mitad de la provincia, o por lo menos tiene un peso enorme, ¿no?, en el voto provincial. Sí, es difícil la elección de Rosario. Hapkin tenía la particularidad de que podía llegar a perder. Tenía un periodista que estaba ahí pisándole los talones, finalmente no se le acercó tanto, quedó a 7 puntos, Tesandori. Por lo tanto, Hapkin mantiene en Rosario. El tema del peronismo es que se esperaba que Roberto Zuckerman ganara. La elección anterior había estado a un punto y monedas de ganar los comicios en Rosario. Y Monteverde, que es el que termina ganando la interna de ayer, estaba por fuera del frente y había sacado 10 puntos. Con esos 10 puntos se suponía que podía llegar a captarlos Zuckerman y ganar en esta interna. Y no solo ganar en la interna, sino ser el favorito en las generales. Lo tenía incluso Juntos por el Cambio como favorito a Zuckerman en las generales para la intendencia de Rosario. Con este resultado, que es completamente novedoso y no era el que estaba en los planes, no sé cómo saldrá la elección en Rosario. Pero volviendo a la cuestión de la gobernación, se da la particularidad de que el centro productivo, y ahí volvemos al gran problema que tiene el peronismo, porque evidentemente hizo mucho también por el campo con los créditos a tasas blandas, inversión en capital, etcétera, etcétera, está quedando en manos de ellos. Piensen Santa Fe, piensen en Córdoba, bueno, ahora se quedan con, Mendoza ya lo tenían, van copando también San Juan, van ensanchando esa línea, esa franja amarilla, porque evidentemente hay un discurso también desde el peronismo que no logra captar a ese voto. Y sobre las retenciones, ya Lilita Carrió presentó su proyecto, que es el mismo que vos contabas que hicieron en 2015. Bajar retenciones para todo, sacar retenciones para todo y reducir las vinculadas a la soja y derivados, ¿no? Puede que se pueda hacer o no, es otra cosa. Pero tiene que ver con el péndulo que se ha armado en Argentina, en donde hay un partido del tarifazo y otro que le regala la luz para que calefaccione las piletas, o hay un partido de retenciones, pase lo que pase, y otro que elimina las retenciones. Digo pase lo que pase porque este año hubo sequía. Digo, cuando vos le das las mismas condiciones a un tipo que explota 100.000, 200.000, 300.000 hectáreas, y a uno que explota 100, 200 hectáreas, vos pensá, ¿cuántos votos hay que tienen 100.000, 200.000, 300.000 hectáreas? Muy pocos. Ahora, los que perjudicás, los que tienen 100, 200, 300 hectáreas, son muchísimos. Y lo que los ronda, sus familiares, sus amigos, sus pueblos, son muchísimos. ¿Sí? Esos tipos tienen una sequía, y de lo poquito que salvaron, tienen un precio del dólar, que además comparado con el dólar que pagan con los insumos, posiblemente hacen que pierdan o que empaten. Entonces, por más que vos le digas, bueno, pero no pagás ingresos brutos, ese tipo no te puede ni ver. Ese tipo no te puede ni ver. O sea, porque bueno, el voto no es irracional, en el fondo tiene, ¿no? Algún fondo tiene. Sí. Y si eso fuera un año, bueno, pero si siempre es así, y no hubo una política que dijera, bueno, a ver, veamos qué hay acá, ¿no? Qué sé yo. En una de esas fueron años en donde la guita se podía haber sacado de otro lado, en vez de ese lugar. Porque siempre se trata al campo como un todo, y no es un todo. O sea, el 2,8% de los productores agropecuarios, tomando en cuenta que se alquila, producen el 82% de la cosecha. Y el otro 90 y pico produce el 18%. Entonces vos te peleás con 300.000 productores que tienen, repito, su familia, sus amigos, sus pueblos, qué sé yo, y la verdad que el tema es con esos 2.000 productores, ¿no? Entonces, bueno, a lo largo de los años eso va haciendo que el mapa se cubra todo de amarillo. Sí, y con una particularidad más, hago de pseudo local. Que te ganen 70-20, digo, es terrible. Sí, es terrible. Y con algo más, en esto me hago la pseudo local porque vengo de familia rosarina, con lo cual tengo bastante familia en Rosario.
Algo más, digo, me parece en esto que es, Patricia Bullrich hizo parte de su agenda la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Lo ha hecho siendo ministra y lo ha hecho ahora. Larreta llega un poco después de esa agenda y pierde esta paso Bullrich en el territorio central de esa disputa, que es justamente el narcotráfico. ¿Qué pasó en el medio? Lo desconozco, no tengo los elementos para saber por qué no entró ese todo o nada de Patricia Bullrich en el lugar en donde se está disputando el todo o nada fuertemente sobre este tema, pero pasó. Hubo un voto que no fue a quien a nivel nacional se está intentando instalar como la referente en esa temática. Bueno, Lozada seguirá viviendo en Nordelta, zafó de mudarse. Verdad. Sí, me decían miti, que hacía Lozada. Igual también te sumo, ¿no? En el tema de la derrota, de quién perdió ayer por parte de la oposición, decían Patricia Bullrich, claramente la gran perdedora. Sí. Después profundizaremos un poco cuáles son las estrategias y qué es lo que quiere llevar cada uno, pero la lista de perdedores acá es enorme. Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, Luis Juez, eran todos detrás de Carolina Lozada y perdieron. Claro, yo no quisiera que me apoye Luis Juez. Lo tenemos a Artemio López para que nos ayude. Hola Artemio, ¿cómo estás? Muy bien, escuchando atentamente, dijeron casi todo. Pero vos sabés más de esto, Artemio, vos sabés más de esto. No, llamaría la atención de cómo desplazaron de la campaña Omar Perotti, más allá de que la gestión de Perotti no fue, digamos, la adecuada. No tiene un solo lugar en la lista nacional y efectivamente cuando analizás la performance en diputados de Perotti, bueno, fue el más votado a nivel individual, seguramente cuando se compongan los frentes y terminen bueno, fue la esposa de Lipschitz la más votada en la oposición. Yo creo que hay que reformular para evitar daños ya, ¿no? Y repensar la fórmula en que Unión por la Patria se presenta en Santa Fe, atendiendo a todo lo que ustedes dijeron, porque a veces las estrategias se arman con un fuerte tufillo metropolitano que después no funciona en los distritos. No, lo de Lozada es muy aleccionador. Un paracaidista en un distrito que caiga, por más aval a nivel nacional que tenga, eso no termina funcionando. Yo creo que algo de eso nos pasó a la gente que apoya a Unión por la Patria en el armado provincial. No atendimos a la lógica provincial, que en Santa Fe es muy específica, lo mismo que en Córdoba. Funciona en determinados distritos un tipo de armado que no funciona en otros. Y me parece que hay que atender ahí. Yo particularmente creo que en provincias de las características que vos señalabas, Roberto, con este componente tan fuerte de rechazo a la oferta tradicional, llamémosle peronista, kirchnerista, hay que buscar otras estrategias compensadoras. En Santa Fe creo que hay que darle mucho protagonismo a Sergio Massa y mucho protagonismo al gobernador en la elección que viene, porque creo que es la solución de compromiso frente a una elección que va a resultar fuertemente adversa, y después mostrar observar qué se muestra como oferta nacional del espacio. Yo no quiero herir esas susceptibilidades, pero si la oferta de Unión por la Patria es la lista que encabeza Juan Grabois, mi perspectiva es que en estas provincias tan complejas para Unión por la Patria, el futuro electoral es muchísimo más complicado. Hay que saber muy bien qué es lo que se hace, porque no hemos tenido una respuesta muy, digamos, potente cuando el discurso es duro, cuando efectivamente se avanza sobre lo que es una línea dentro de Unión por la Patria, pero nunca puede ser la hegemónica. O sea, más allá de los fundamentos socioeconómicos que vos planteaste muy bien, Roberto, y lo planteaste, bueno, los dos Roberto, y lo plantearon de manera muy contundente, hay que ver también la estrategia electoral que se desarrolla. Mi perspectiva es que el candidato Massa y el actual gobernador Perotti tienen mucho que decir en la provincia para poder por lo menos compensar daños. Situación que en esta paso no ocurrió. Vamos a ver cómo se define la estrategia de cara a las elecciones de las PASO nacionales, ¿no? Me quedé pensando anoche en el tema Vicentín,
porque la expropiación de San Vicentín, que le debía dinero a los productores, y que al que se le había regalado dinero por parte de Mauricio Macri, recuerden los chats del secretario de Macri, es tener una empresa testigo en ese mercado hubiera posibilitado que los productores ganaran más, no menos. Es decir, meterse en el negocio de las cerealeras sería a favor de los productores, no en contra. Como meterse en el negocio del río Paraná, en la soberanía del río Paraná, también sería a favor de la mayoría de los pequeños productores, en todo caso en detrimento de los grandes productores, que son los que tienen la posibilidad en sociedades en el puerto y qué sé yo, del contrabando y todas esas porquerías que se hacen, que si Argentina no tuviera ese nivel de evasión, por ahí tendría aranceles más bajos, ¿no? Es decir, a veces no tener el coraje para hacer determinadas cosas te echa también al votante que nosotros llamamos de derecha, porque pusimos a todos en una misma bolsa, dijimos, bueno, estos no son nuestros votantes. No sé si se entiende la interpretación, ¿no? Es decir, expropiar Vicentín no era una medida de izquierda, era una medida a favor de los productores. Claro, pero fue mal presentada. De todas maneras, creo que eso ya está, Roberto. O sea, lo que queda es una salida de emergencia. Y hay que pensar que el tono que funciona en alguna región, sobre todo en la zona metropolitana, no funciona en otras zonas del país. Mirá, lo que pasó en Córdoba es muy aleccionador. Córdoba se informa, todo el sur de Córdoba, el interior, se informa ahora por los canales de cable nacionales. Bueno, hoy lleva Pagni a Grabois. Y efectivamente eso hay que considerarlo a la hora del armado nacional de este espacio. No se puede decir cualquier cosa y hacer cualquier cosa desde este lugar. Yo me acuerdo que Néstor siempre decía, mirá que hay gente que aparece como muy en la capital, pero en su propia provincia es absolutamente sectaria. Y efectivamente eso sucede. Los armados provinciales a veces no tienen sincronía con los armados metropolitanos. Y lamentablemente hay, a mi juicio, un registro demasiado alto del componente de discurso progresista en este espacio, en un país que no responde de la misma manera a ese estímulo en cada una de las provincias. Bueno, venimos de una elección en Córdoba, donde la elección provincial, no sé cuánto obtuvo el discurso duro tradicional de este espacio, obtuvo 2.5. Bueno, ahora obtuvo 4. Bueno, hay que reflexionar sobre esa circunstancia y cambiar la perspectiva. ¿Será el famoso contexto, Artemio, del que hablaba Cristina? Y bueno, yo creo que Cristina en eso fue bastante sabia, por eso arma y le da el impulso a la fórmula que encabeza Sergio Massa. Sabe que estos comportamientos tienen larga data, vos lo planteaste también, Roberto, esto no es de ahora. Lo que pasa es que hemos tenido muchas falencias en los armados y al mismo tiempo la resolución de los problemas estructurales. Yo estoy de acuerdo con la hipótesis de Vicentín, pero evidentemente no hubo voluntad política para llevarla adelante, ni hubo un discurso adecuado para explicar qué es lo que sucedía si Vicentín pasaba a manos del Estado, por lo menos circunstancialmente, un tiempo. Y bueno, ahora hay que pensar hacia adelante y ver la estrategia que se desarrolla de cara a las elecciones nacionales y considerar que no todo lo que funciona en la zona metropolitana funciona en las provincias. Claro. Lamentablemente a veces se confunde esa visión y bueno, tenemos los resultados que tenemos. Artemio, sumo dos cosas. Sí. No, que sumo dos cosas, digo, porque hoy me estaba fijando en el histórico, digamos, en el historial de elecciones, y el peronismo, salvo allá en el 2019, que tampoco hizo una gran elección, pero sí ganó por sacó 40 puntos, digamos, Perotti. El peronismo siempre está en 24, 22, 27, 21, allí en Santa Fe, digamos, como esta vez. Ahora, el dato ahí enorme es el frente de frentes. El dato enorme es que se juntaron todos contra el peronismo, todos, absolutamente todos. Y ellos dirimieron su interna al interior, entre los que, digamos, los más radicalizados, los menos radicalizados. Y después sí, refuerzo esto que vos decís sobre el tema del comportamiento de los sectores urbanos.
En Rosario, la mejor performance dentro de lo que es Unión por la Patria, que allí se llama de otro modo, la tiene un grupo que se referencia con Grabois. Nada que ver con el resto de la provincia. Es un dato, lo que va bien en Rosario pareciera no ir a veces en sincronía con lo que sucede en la provincia general, ¿no? Exactamente. Bueno, por eso yo creo que hay que repensar una estrategia hacia adelante. Ahora sí se observa el acierto de Cristina al nominar a Sergio Massa como candidato general del espacio. Vemos la respuesta de los distintos electorados, sobre todo por afuera de la zona metropolitana, aunque dentro de la zona metropolitana también hay que ver cómo funciona el interior de provincia de Buenos Aires, que funciona bastante parecido a lo que estamos viendo en Santa Fe. Hay que reformular el comportamiento del espacio en cada una de las elecciones y tomar la especificidad de cada una de las provincias. No se puede insistir en lo que no está funcionando. Lamentablemente me parece que es así. Ahora en el caso de Santa Fe se trata de minimizar daños. Tenemos un corredor muy importante, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Entre Ríos. Eso es un conurbano y un tercio. No podés compensar esa estructura electoral solamente con el peso de algunos distritos del conurbano. Hay que pensar en una estrategia nacional. Lamentablemente el kirchnerismo, el peronismo, se fue convirtiendo en un partido cada vez más encapsulado en el conurbano. Perdió dimensión federal. Eso hay que volver a resituarlo y volver a pensarlo de cara a las elecciones de octubre, que a mi juicio todavía obviamente tienen un escenario en disputa. Pero bueno, dependerá de lo que se haga de aquí en más. Persistiendo en la misma estrategia que llegamos hasta acá, no vamos a avanzar demasiado. Y tomar nota de que en términos comunicacionales hay que afirmar lo propio. O sea, no se puede utilizar el terreno de una parte de la oposición que se realiza a través de los medios como si fuera propio. No se puede exaltar las figuras de estos medios adversarios como si fueran de alguna manera oráculos de la política, sino rescatar lo propio. Yo creo que hay que utilizar el destape, hay que utilizar el nuevo canal que tiene Roberto y yo creo que próximamente va a salir al aire. Hay que utilizar las radios propias, la 530. No quiero hacer una publicidad. Hay que utilizar la Carla, hay que utilizar a Roberto. Ahí es donde los candidatos tienen que informar y darse cuenta de que resaltar lo propio es uno de los caminos en términos comunicacionales para poder resolver una coyuntura tan compleja. Y fijarse muy bien que lo que se oferta a nivel metropolitano o para algunas regiones, lo señaló Roberto, que puede funcionar en la capital de Santa Fe, no funciona en el resto de la provincia y no funciona a nivel nacional. Hay que hacer una campaña muy selectiva y vuelvo a insistir, se muestra el acierto de Cristina al darle la derecha a Sergio Massa como candidato del espacio. Hoy es el candidato posible, el que más posibilidades tiene de desplegarse en distritos muy adversos, tanto Córdoba como Santa Fe, como Mendoza, como Entre Ríos, que no son cualquier cosa, porque nos acostumbramos a pensar la política solamente en clave conurbana, y eso la verdad que es un error, porque, bueno, acá están los resultados. Estamos frente al tercer distrito electoral. En Córdoba, una elección provincial del segundo distrito electoral. Bueno, entre los dos sumados ya tenés casi todo el interior de la provincia de Buenos Aires. Bueno, o sea, pensemos la estrategia a nivel nacional, reformulemos las campañas allí donde deban ser. Yo particularmente creo que la exclusión del gobernador Perotti en el despliegue de la campaña en Santa Fe fue un error. Y eso debe ser subsanado de cara a las elecciones nacionales, porque, vuelvo a insistir, dadas las circunstancias, obviamente de lo que se trata es de mejorar la performance que tuvimos. Difícilmente esa provincia se pueda cambiar de signo político, pero por lo menos minimizar daños. Y a partir de ahora pensar estrategias que efectivamente sean estrategias nacionales y no con el paradigma metropolitano. Hablo no solo de estrategias políticas, también
de estrategias comunicacionales. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Hay muchas lecciones para extraer de lo que sucedió en Santa Fe, de lo que sucedió en Córdoba, como para reflexionar y ver un cambio de diseño de la estrategia nacional y reafirmar lo que yo creo Cristina lo mostró de manera contundente. El mejor candidato frente a esta circunstancia tan adversa es Sergio Massa para Unión por la Patria. Pero bueno, veamos ahora de aquí en más cómo se sigue. No hay momento, no son momentos para muchas lamentaciones. Hay que tomar decisiones, cambiar de estrategia y seguir adelante. Ahora tenemos rápidamente una herramienta de comunicación más, por lo que me entero, que es el canal de acá. Así es. Bueno, hay que usarlo. O sea, eso evidentemente hay que potenciarlo y ponerlo en el centro de la discusión en términos comunicacionales de este espacio. Dejarse de embromar con que el prestigio se construye donde construyen prestigio los opositores. Hay que hacer un intento de reflexionar en esa dirección, porque si no es muy difícil esto. O sea, es muy complejo. Si vos llevas a los periodistas estrellas de ellos y le das el lugar de periodistas estrellas en tus medios, tenés un problema de comunicación severo. Tenés que resolver esa discusión primero. Es más importante Roberto Caballero, es más importante Roberto Navarro, es más importante Carlos Pelliza que las eventuales luminarias de la oposición en materia de comunicación. Si no se resuelve eso también en materia de comunicación, estamos fritos. No tenemos una salida. Hay que hacer un esfuerzo. No es fácil, pero bueno, hay herramientas. El kirchnerismo ha demostrado que se puede lograr y una gestión adecuada, ¿no? Y después lo que siempre decimos, complementar todo esto, toda la ingeniería electoral, todo con medidas de transferencia de ingreso frente a una circunstancia de ingreso muy compleja. El gobierno nacional tiene que tomar decisiones en esa dirección. Roberto, acaban de actualizar el salario mínimo vital y móvil. Lo van a llevar, creo que en septiembre, no me acuerdo bien la cifra, 118.000 en septiembre. 118.000 pesos. Sí. Bueno, eso va a ser el valor de la canasta de indigencia en septiembre. Artemio, mirá, acá tenía el dato, ese salario mínimo es 36% más bajo que el de 2015 y es 15% más bajo que el de 2019. Ese salario mínimo decidido por el Estado Nacional, por el Gobierno Nacional. Bueno, eso además de impactar... O negociado con empresarios, sí. Es muy bajo el salario mínimo, es muy bajo. Bueno, y no hay un esfuerzo por resolver esa situación. Hoy tenemos un salario promedio de entrada al Ministerio de Desarrollo Productivo de 250.000 pesos formal privado. Privado y público. La canasta de pobreza, cuando haces los descuentos del 17%, te quedan 207.000. La canasta de pobreza para 4 personas son 210.000 pesos. Y no es verdad que en todos los hogares pobres trabajan 2. El número de perceptores de hogares pobres es 1.4. O sea que cuando vos multiplicás el salario por 1.4, seguís estando por debajo de la línea de pobreza, porque además no nos olvidemos que los hogares pobres reciben menos ingresos promedio que los salarios formales, privados y públicos. Bueno, tenemos un problema de ingreso y al mismo tiempo un problema de diseño de campaña. Hay que hacer un esfuerzo por resolver esto, porque si no se complica. Y ellos con eslogan sencillo sabemos lo que son. Sí, desde luego, desde luego. Artemio, pero bueno, muchas gracias. Sabias palabras, decía la Andricina. No sé si lo que vos decís, lo que ustedes sugerían inicialmente, que me parece óptimo, pero también hay que hacer un esfuerzo por replantear las campañas de acuerdo a cada distrito y bueno, y terminar con este asunto. Yo creo que no queda tanto tiempo. ¿Cuánto hace que lo venimos diciendo desde el destape? De que el tema ingresos hay que resolverlo porque tiene efectos electorales, no son los únicos. Pero vos no podés tener esta situación. Pero bueno. Un abrazo, querido. Chau. Un par de temas, habla Artemio de
de que los medios tienen que tener comunicadores que mantengan convicciones y no ir a buscar a comunicadores de ellos, que por ahí se disfrazan un rato, pero que uno sabe que son de ellos, y el medio lo busca para empatizar con ese público que vio que se le corrió. Ahora, la verdad que una cosa es que Cristina tenga como estrategia buscar a candidatos de centro o de centro derecha para una elección porque ve que el electorado se corrió, y otra cosa es que un medio cambie de línea editorial. O sea, uno piensa lo que piensa, que la gente vote a quien quiera. Claro. Ahora, vos no podés decir, che, bueno, voy a traer a un economista de derecha y lo voy a sentar acá al lado mío porque la gente se derechizó. Entonces lo pongo... O para que convenza a los que te faltan. Claro, claro, ¿entendés? Y si bueno, eso no creo que sirva. O le voy a decir a un conductor amigo que él puede ser de derecha, de izquierda, puede hacer lo que yo le pida. A ver, séme un poquito kirchnerista. Y dice, pero yo soy de los CD, pero no importa. Bueno, listo, soy kirchnerista. Y la gente no es boluda, ¿no? La gente se da cuenta. Entonces, eso, o sea, si vos tenés todos los fierros, porque la verdad, o sea, el periodista da opinión, da información, y a la vez es un formador de opinión pública. Vaya si lo saben ellos, ¿no? Entonces, si vos te vas mimetizando, bueno, entonces ya no hay nadie que defienda determinado grupo de ideas. Eso sí es abandonar la cosa. Porque una cosa es decir, mirá, hay dos candidatos. Y otra cosa que quería decir también es que yo veo que hay peleas entre la gente que vota Massa y la gente que vota a Grabois, y uno lo trata de estúpido y el otro lo trata de traidor. Y a mí me parece que eso no tiene ningún sentido, que eso no es así. O sea, una cosa es que la superestructura, que Cristina, que los gobernadores, que los intendentes, que la CGT hayan dicho, bueno, ven, el pueblo está corrido a la derecha, ven que es así, qué sé yo, pongamos un candidato de centro derecha. Y otra cosa es que uno no pueda expresar lo que siente y lo que piensa, porque ahí, si se rompe esa comunidad que hemos conformado, los que queremos un país distinto, esta es una cuestión de estrategias, pero no se maltrata, ¿no? Digo, la persona que quiere votar a Grabois tiene todo el derecho a votar a Grabois, y ojalá siempre existan los Grabois en la vida. Uno dice, bueno, mirá, me parece que hoy con ese candidato sacaríamos muy pocos puntos, entonces habría un avance de la derecha, qué sé yo. Pero esa es la opinión de uno. El otro merece todo el respeto, porque si no se empieza a romper en pedacitos todo esto, ¿no? Y Grabois no quiere eso tampoco, ni Massa quiere eso tampoco, ¿sí? Es decir, mantengamos la calma, se lo digo desde el lugar que me da haber estado todos estos años todos juntos, y el que quiera diga, y el que no, qué sé yo, a quién vota, pero sin agredir al otro, porque me parece que ya bastante estamos agredidos por los del otro lado. Creo que todos estamos preocupados por la posibilidad de que venga un halcón, como le llaman ellos. No voy a negar que me preocupa, porque la verdad es que todos los dueños de los medios terminaron presos. Y así que me parece que son gente muy complicada. Te meten preso, te funden o te hacen lo que quieran, porque es la forma de poder explotar, ¿no? Si callás la voz de los que defienden a los trabajadores, entonces puedes avanzar contra los trabajadores. Pero para poder pensar hay que estar tranquilos, ¿no? Si nos empezamos a calentar entre nosotros, entonces todo el respeto por el que vota Massa y todo el respeto por el que vota a Grabois. Y no se la pasemos a los de amarillo, que son de ellos. Los que se están peleando son ellos, sí. Claro. Me interesó el concepto de Artemio también sobre la construcción de las elecciones, pensando en las provincias, ¿no? En lo que necesitan las provincias. Y el otro día, ayer lo leía a Agustín Espada en redes sociales, que hizo una observación interesante y que ahora con lo que planteaba Artemio, me parece que puede contemplarse. Ya hay muchas provincias que votaron, por lo tanto no quedan demasiadas, ¿no? Pero hemos tenido provincias donde ganaron los partidos provinciales. Y en Córdoba y en Santa Fe, dos provincias muy importantes. Hay que ver cómo funciona Entre Ríos, pero yo la verdad es que no estoy viendo una campaña nacionalizada de Entre Ríos. Las fórmulas que ganaron fueron fórmulas que no se colgaron de medios nacionales. Fueron fórmulas que se concentraron puntualmente en la provincia. En Córdoba ganó Yarlora, que
Creo que casi nadie sabía cómo se escribía a nivel nacional, solamente los cordobeses lo conocían, e hizo una campaña de Córdoba, en Córdoba, para Córdoba. Y Maximiliano Puyaro, que le salió a responder a Carolina Lozada esta semana, el resto de la campaña la hizo en Santa Fe, para Santa Fe y desde Santa Fe, con esa lógica, ¿no? Que también funcionaba como una chicana. Entonces, también y ahí volvemos al tema de las encuestas, al tema de la construcción desde la capital federal, que era una crítica que también se le hacía al resultado que había obtenido Luis Juez. No te podés enojar y no le podés echar la culpa a alguien, a los cordobeses, por votar a Yarlora y no a Juez, cuando fueron dos tipos los que decidieron en capital federal que iba a ser Juez el candidato en Córdoba, ¿no? Estamos hablando... Perdón, Puyaro fue ministro hasta 2019 de Seguridad, ¿no? Sí. O sea, él estaba a cargo de frenar el narco hasta 2019. Sí. Digo, pues el narco creció mucho entre 2015 y 2019. Sí, sí, claramente no es... Perotti tampoco lo mejoró, claramente. No es el mejor candidato. No, pero digo, yo ayer veía que decía no, porque mejoró mucho la cosa cuando estaba Puyaro. Lo que yo sé es que el narcotráfico creció mucho los últimos años, ¿no? No sé si era realmente... Por ahí no tenían tantas opciones, no sé. Yo tampoco hubiera votado a la panelista de Babio Checopar, que vive en Nordelta, sinceramente. Claro. La opción de Macri son todas muy voladas, ¿no? Es muy difícil, pero más allá de los resultados... La próxima vez ponerlo a Babi directamente. Miguel del Cer hizo muy buenas elecciones en Santa Fe. Casi gana, Y Amalia Granata hizo muy buena elección ahora. También. ¿no? Ahora, ahí tenés un tema con Ganó, Jorge... dice alguno. Sí. Ahí tenés Dicen un tema que con ganó, Jorge sí. Macri, porque o te puede ganar la ciudad por lugares vacíos de otros, o rompe la lógica de vengo no acumulando en territorio y sin embargo me puedo instalar bien. Sí, que no sé, lo de Jorge Macri es raro. Habla en primera persona del plural en la No ciudad de tuvo una Buenos buena Aires. noche anoche Jorge Macri. Porque lo vio a Lustó Bueno, allá, Lustó, lo sí. vio bueno, no Puyaro tuvo una le buena tiró noche. Lustó metió 2, ¿no? O sea, en Córdoba y ahí Sí, apareció sí. en el escenario, ganador. Esas cosas juegan. Claro. Esas Sí, cosas sí, juegan. sí, no, Lustó está metiendo... Dijo que no va a debatir interesantes. Jorge Macri. No va a debatir. No quiere debatir. También dice que si gana se muda a la ciudad. Está bueno. Oye, me valoren un poco los sacrificios. Claro. Viejo, hay que tener ganas de venir acá con los piqueteros, qué sé yo. Vicente López se vive bárbaro. El Bárbaro. tipo dice, si gano, vengo a vivir a la ciudad. Tiene Sí. salida. ¿Cómo no lo vas a votar? Río. Tiene salida del río. sí. Pero bueno, nada, para pensarlo, encuestas y medios nacionales, yo no sé si funcionan. Digo, esa a veces es también la pregunta. No sé si funcionan más allá de este pequeño círculo en el cual nos movemos, que es la capital federal, la provincia de Buenos Ahora Aires. se pone en duda si realmente Bullrich está arriba de la reta, ¿no? ¿Qué sé yo? Por Ay, las encuestas. Sí, ahí tenés, me parece una interna bastante difícil de comprender, porque por una cuestión más de lógica y por todo lo que venimos viendo, uno entendería que Larreta se ha plantado claramente mucho mejor que Patricia Bullrich, ¿no? En los resultados que se obtuvieron. Ahora bien, todavía ninguna de esas boletas puntualmente tuvo el arrastre de un candidato presidencial, ¿sí? Fueron todos candidatos locales. Puyaro es candidato del radicalismo, no es del PRO, es un radical. Poggi es un outsider que es aliado de Juntos por el Cambio. Orrego lo mismo, digo, Ahora, no son la del forma en PRO. que se pegó, o sea, Lozada Bullrich con la payasada esa, porque es más fuerte que un discurso cualquiera. Agarrarte así, qué sé yo, con todo lo que significa Le para los agarraba la argentinos, que los vimos. Ahí sí el apoyo fue muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte y perdió. No, además estoy hablando de lo que desconfío de las encuestas. Ganó, sacó 50% más de votos que Lozada, Puyaro. Y hablaban de una elección pareja con una leve diferencia a favor de Puyaro. Entonces, ¿será así? ¿Estará ganando Bullrich? ¿O será que los que votan al CONE son muy intensos y aparecen en todas las encuestas y qué sé yo? ¿No? Esa es una de las teorías que empezaba a circular, obviamente. Vos fíjate ayer. que en las presenciales, donde van, te tocan el timbre, qué sé yo, ahí gana Larreta. Y en las que son por celular, donde yo no atiendo a un tipo que anónimo, yo no voy a atender. Hacen más ruido, hacen ¿No? más ruido. Igual es Ahorita cierto se que me fue. desde hace un poco más de un mes a esta parte, el precandidato a vice de Larreta está haciendo todo lo que querría hacer Bullrich en cualquier gestión, digamos, ¿no? Digo, está haciendo campaña con Jujuy. Claro, lo que se está viendo, a ver, es que los candidatos que tiene Patricia Bullrich no son los mejores candidatos, ¿sí?
Ahora bien, y toda la campaña de ella se construyó en base a esa premisa. La campaña de ella surgió, empezó como una negociación y quedó, porque empezó a crecer y empezó a generar equipo en todo el país. Ahora bien, evidentemente no tiene a los mejores de los mejores candidatos con los cuales competir. Pero ella, por lo que están viendo, o por lo que dicen según las encuestas, tracciona mucho. Y ella todavía no apareció en ninguna boleta. Sí tuvo los apoyos. Ahora, no apareció una boleta. No hay una boleta que tenga la cara de Bullrich en primer lugar. Hay que ver si eso efectivamente funciona o no funciona. En Provincia de Buenos Aires, por poner un ejemplo, Bullrich sería la locomotora de la boleta bonaerense con ayuda, uno imagina, de algún intendente, ¿sí? Que también las dos puntas. Ahora, Larreta también está apuntando a que Diego Santilli sea otro Piolín y tener 3. Entonces yo ya no sé si le alcanza a Patricia Bullrich con su carisma, con su militancia territorial, con su discurso fuerte para ser esa locomotora imparable. Eso es lo que apuntan. Veremos si está acertada o no la estrategia, ¿no? Un país unido por la radio.